Y entonces voy a presentarles la solución de la... Voy a compartirles la pantalla. Ok, entonces, esta era la tarea. Igual, esas son tareas de cátedra, quiere decir que todos, voy a quitar esto de aquí, minimizar esto, creo que ahí. Bueno, la tarea lo que estaba casi que introducía dos temas grandes, ¿verdad? Que era el tema inicial, que era casi que más teórico, de unidad de estadística, de cuál es la población de estudio y algunas características específicas. Y también venía una parte del cuestionario. Entonces, integraba casi que las dos temáticas que hemos tenido. Ya hicimos un quiz y hoy esta actividad que vamos a hacer va a equivaler como un segundo quiz. Entonces, en realidad esta pregunta es una pregunta típica que hemos venido desarrollando en la clase. ¿Cuál fue la unidad estadística según la encuesta de actualidades 2012? Había dos formas de contestar a esta pregunta. Bueno, dos formas no, pero uno podría verlo con lo que vimos en clase, ¿verdad? Siempre cuando uno habla de una unidad de estadística, ponerlo en singular. Había ahí en el documento o en el informe, decía bien claro a qué grupo de edad iba dirigida este tipo de investigación o sí, investigación en sí, y que eran residentes habituales, y hay algunas personas que pusieron, digamos, como algunas cosillas de más, pero eso está muy bien, porque más bien están puliendo un poco más, digamos que la respuesta. Aquí casi no hubo dudas, o sea, casi no hubo fallos, pero realmente sí hubieron algunas personas que no contestaron bien esta pregunta. Pero mi idea era que ustedes hicieran dos cosas. Uno, responderlo con lo que habíamos visto en clase. O dos, yo también les compartí. Voy a ver, ¿dónde dice aquí evaluaciones? Archivos. Yo les compartí a ustedes dentro de la tarea, ¿verdad? Este es un informe de la Escuela de Estadística donde indica quiénes fueron las personas que crearon, o sea, que participaron en esa investigación, y siempre viene en la primera parte, y casi que en todas las investigaciones debería venir, y por eso es algo que nosotros contemplamos dentro de este curso, identificar cuál es nuestra población de interés, y con eso nos podemos ayudar para también saber cuál es nuestra unidad de estadística. Casi que siempre, digamos, uno tiene que buscar en las investigaciones para ver si las investigaciones son de calidad, identificar justamente digamos, población de interés, porcentaje de no respuesta, porque es para nosotros muy importante también determinar, mira, pero casi nadie contestó, entonces las estimaciones que se estén, digamos, obteniendo pueden ser no válidas o pueden ser muy válidas, ¿verdad? Dentro de esto venía la población de interés y venía delimitada de esta manera. Entonces, a aquellas personas que fueron curiosas y consideraron este informe para buscar el tipo de población y ponían esto, población entre 18 y 69 años residentes de una vivienda. Luego ahí decían en qué fecha fue que se realizó la encuesta, cuál fue la cobertura, y también venían algún tipo de entrevista. Entonces, decía aquí personal, cara a cara, y también decían que algunas pendientes se hicieron de manera telefónica. Esta información que venía dentro de, digamos que la carpeta que ustedes podían acceder para poder contestar esta primera parte, nos permitía contestar tanto esta pregunta, bueno, la 1, la 2 y casi que la 4 también, ¿verdad? Entonces, en realidad, todas aquellas personas que pusieron algo similar a esto, personas con rango de edad entre 18 y 69 años y que se hiciera en el 2012 en Costa Rica, ¿verdad? Digamos que para mí tenían la respuesta correcta. Yo le pasé a la asistente, digamos que como las posibles soluciones que tenían. Esta primera parte era más, digamos que más estructurada, entonces podría uno contestarla o ella revisarla más fácil que las que vienen, pero vamos a ver algunos ejemplos que pudieron poner en las siguientes preguntas. Entonces, obviamente, como lo vimos en clase, ¿verdad? La parte de hablar de la población, entonces ya dejamos el singular, ahora pasamos a un plural, y si traducían esta misma, digamos, esta misma frase, pero ahora en plural,
entonces tendrían buena tanto la pregunta 1 como la 2, ¿verdad? Cada una de estas preguntas valía un punto. Luego tenemos el tipo de investigación. Entiendo que acá algunos fallaron. En este caso existían dos formas de responder a esta pregunta y las dos están igualmente válidas. Podría definirse desde la perspectiva descriptiva, ¿verdad? Y habíamos visto que existía lo descriptivo y lo experimental. Lo descriptivo nada más es como uno no intervenir en el análisis y solo describir lo que observa, y lo experimental era todo aquello donde el investigador, digamos que manipula a las unidades de estudio para obtener algún resultado que le interesa. Algunos ejemplos que habíamos dado es en la parte de, digamos, la gente que siembra, ¿verdad? Y si uno le pone música, ¿verdad? Porque tal vez hay una hipótesis de que si usted le pone música a los, no sé, a los tomates crecen más, o que si usted, digamos, echa cierta herbicida o cierta plaguicida, entonces va a eliminar ciertas, digamos que toxinas en los, o sea, va a matar ciertos animales y entonces al final la fruta va a crecer más o no. Entonces ahí el investigador adapta y empieza a manipular un poco la unidad de estudio. Entonces a eso es lo que nosotros definimos como experimental. Pero también podríamos verlo desde el punto de vista del tiempo. Vimos dos tipos de estudio, uno que era transversal y otro que era longitudinal. El longitudinal es seguir a una persona por un periodo de tiempo muy largo. Hablamos de, en el momento que lo explicamos, sobre una encuesta de CRELES que hace el CCP, ¿verdad? De la Universidad de Costa Rica. Tienden a ser muy caros esos estudios. Lo transversal lo identificamos como una foto en un momento dado. En este caso, cuando hablamos de algo transversal, es como este tipo de encuestas, ¿verdad? Que se hace en un momento dado, ahí decía, del 12 al, bueno, no, ya le digo cuánto, según el documento, bueno, venía como de octubre a noviembre, bueno, aquí está, de octubre a noviembre, entonces es como una foto en un momento dado, no se sigue a la población, digamos, diferentes años, se da un seguimiento de cómo evoluciona, sino que nada más nos interesa ver en un momento dado un conjunto de preguntas para ver un tema en específico o N cantidad de temas en específico, cómo se ve en esta encuesta de actualidades. Entonces, lo correcto era poner o que era descriptiva o que también era transversal según el nivel de tiempo, ¿verdad? Entonces, al que ponía descriptiva, al que ponía transversal, al que ponía descriptiva y transversal, todas esas personas lo tenían correcto. Algunos pusieron respuestas como experimental y longitudinal, entonces ahí es donde no estaba correcta. Luego, esta pregunta de cuál fue el método de recolección es importante. Igual, digamos que el informe mismo decía que se había elaborado cara a cara y que algunas pendientes se habían hecho telefónicas. Digamos que lo más, digamos, la base de esta investigación era que fuera personal cara a cara. Entonces, las personas que respondieron personal cara a cara, la tenían buena, y aquellos que también mencionaron que era que las pendientes se hacían telefónica, la verdad esto fue un plus y excelente, digamos. Así tendrían los primeros 4 puntos de esta primera parte. Luego vamos a esta segunda parte. Aquí, no, aquí todavía no, pero ahorita tengo la lista de como los posibles errores que estaban cometiendo en esta tarea. Entonces tenemos las variables que son nominales, ordinales, de razón e intervalo. Creo que la definición de razón e intervalo fue en la que tal vez se equivocaron un poquito más y también ahorita lo podemos aclarar. Entonces, cuando hablamos de variables nominales, puede ser dicotómica o politómica, ¿verdad? Cuando hablamos, esta fue una pregunta buena porque en realidad nada más tenemos sí y no, entonces estamos hablando de preguntas nominales, digamos, con sí y no, ¿verdad? En este caso tenemos que sean dicotómicas. Habíamos dicho que la nominal no tenía un orden en sí, ¿verdad? Por ejemplo, decir sí, no, decir urbano-rural, decir hombre-mujer, para nosotros eran variables nominales. Cuando hablamos de algo politómico es cuando por su naturaleza, digamos, la variable no tiene un orden, pero tenemos más de 2 categorías. ¿Cuáles podrían ser esas opciones? O sea, se llaman nominales politómicas cuando tengo más
de 2 categorías y nominales dicotómicas cuando tengo solamente 2 categorías. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy claro es el estado civil, ¿verdad? No existe, o sea, no está primero ser soltero que casado, que ser viudo, que ser, no sé, juntado, ¿verdad? Entonces, todas esas clasificaciones no tienen un orden. Hablar, por ejemplo, de provincia, ¿verdad? Digamos, en sí no tiene un orden como tal. A eso nosotros le denominamos variables nominales. Ahora tenemos las variables ordinales. Alguna opción de una pregunta que nos genera una variable, digamos, ordinal, son todas aquellas que tienen un orden por su naturaleza. Por ejemplo, en esta pregunta de si votaría en las elecciones y cree que es algo importante, entonces vemos que hay un nivel de importancia y eso se podría ordenar. Nada es menor que poco, que es menor que algo, luego es menor que importante y que muy importante. Entonces esto bien, nosotros podemos ordenarlo de cierta forma y sí saber que nada está por debajo de poco y de poco por debajo de algo. Entonces esto sí nos permite ser ordenado. Cuando hablamos de algunas otras variables ordinales, podríamos decir también lo de la escolaridad, ¿verdad? Que entonces uno sí sabe que está primaria, luego secundaria y luego va a universidad y así sucesivamente y sí podríamos ponerlos en un orden. Y luego, ¿qué más aquí venía? ¿Cuánta transparencia? Es otra pregunta que venía ahí y entonces mucha, alguna, poca y nada de transparencia, entonces nos permite también darle un orden a las respuestas, por tanto, eso se entiende como variable ordinal. Algo importante es que estas dos están asociadas con variables cualitativas, es decir, no es un número lo que nosotros nos vamos a encontrar, sino que nos vamos a encontrar, digamos que letras que tienen orden o que no tienen orden, ¿verdad? Esa es la forma más sencilla de identificar estos dos tipos de variables. Ahora vamos para acá. Tenemos el tipo de variable razón y de intervalo. Aquí tal vez fue donde hubo la mayor cantidad de dudas. Una variable de razón la entendemos como aquella variable donde el cero es absoluto. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que cuánto, o sea, salario ganan y ustedes me dicen cero, es que no ganan salario, entonces cero quiere decir que no tiene. Los de intervalo en realidad es cuando yo tengo el cero que es arbitrario, es decir, cero puede significar no que no sea, o sea, no que no exista la característica, sino que es un cero arbitrario. Por ejemplo, la temperatura, cuando hablamos de temperatura decimos que el cero en realidad representa una cantidad de grados, ¿verdad? Que es mucho frío. O cuando hablamos, por ejemplo, de tallas, si yo le pido a alguno de ustedes, voy a una tienda, digamos, o a su casa y les digo, bueno, no, tienen que ser muy delgados, pero deme una talla cero, ¿verdad? No es que no me pasen un pantalón, ¿verdad? Talla cero, no es que me pasan nada, sino que me pasan un pantalón con un nivel de talla muy pequeño, ¿verdad? Entonces es muy chiquitito, pero ese cero no significa ausencia, sino que significa un algo que no necesariamente es el cero tal cual. Entonces, por eso nosotros denominamos eso algo arbitrario. En cambio, cuando el cero es un cero contundente, como por ejemplo esto de los vasos de agua, cero es que no toma vasos de agua, entonces por esa razón es de razón. Había una pregunta y también uno siempre tiene que entender que aquellas variables que son como de escala, que van de 0 a 10, entonces yo le diría a ustedes, califiquen qué tan buena es la conexión o califiquen, por ejemplo, no sé, bueno, una calificación que vaya de 0 a 10. Nosotros habíamos visto algo sobre, en clase, sobre puede ser algo intelectual, ¿verdad? O alguna situación similar. Entonces, si yo pongo 0, es que es muy bajo. Es decir, no quiere decir que si yo quiero calificar qué tan agradables son las clases en línea o qué tan, y puse 0, ¿verdad? Una nota de 0 a 100, entonces ese 0 no quiere decir que es ausencia, sino que la estoy calificando muy malo. Entonces, digamos, así se pueden determinar lo que son variables de intervalo. Estas variables en general, también venía otra parte de ver cuáles eran variables continuas, casi no venían variables continuas, digamos que explícitas ahí, ¿verdad? Porque casi que siempre se decía, póngalo en números enteros, eso lo termina siendo, digamos
que discreta, pero digamos, aquellas personas que ponían eso y me justifican, ¿verdad? Entonces podríamos aceptarlo. También les había indicado que si usted me decía, ve, ¿cuál es la edad exacta? Porque entonces uno puede decir, yo tengo tanta edad, que no les voy a decir ahorita, pero digamos, si alguno de ustedes me dice su edad, que son 20 años, con 3 meses, con 2 días, y ahorita, no sé, tantas horas, ¿verdad? Entonces, eso es una variable continua. Variables discretas, cuántas personas forman su hogar, incluyéndolo usted, porque las personas no se pueden dividir, las camas de UCI, ¿verdad? Entonces uno no tiene 1.5 camas, sino tiene 2 camas o tiene una cama, no puede particionarla. La edad en años cumplidos puede ir tanto arriba como abajo, siempre y cuando sea una edad en años cumplidos, que en realidad uno puede tener solo 20 años, y es una forma de medir también una variable cualitativa, cuantitativa discreta. En las variables cualitativas, prácticamente son estas dos opciones de arriba, ¿verdad? Todo lo que era ordinal y todo lo que era nominal. Entonces ahí podrían poner, por ejemplo, esta es una ordinal, ¿verdad? Porque esta sí tiene un orden. O esta, ¿cuál es su nacionalidad? Costarricense, nicaragüense. Son categorías. Esta, si tuviéramos que clasificarla, si es qué tipo de variable cualitativa es, esta sería una nominal politómica y esta sería una ordinal, ¿verdad? Igual, digamos, estos son solo algunos ejemplos que puse aquí, ¿verdad? Pero igual existen otras opciones y también igualmente válidas, pero no voy a poner como todo el solucionario que pusieron ahí. Igual, ya les digo, si tienen alguna duda, al final de la clase podemos ver algunas, digamos, corregir esas dudas que tengan o verificar, ¿verdad? Si hay alguna mala calificación o algún error ahí. Luego, la última parte que creo que es importante que retomemos también, hablaba de los tipos de preguntas. Teníamos las preguntas abiertas, que podría ser como esta, de aquí a 5 años, ¿dónde se ve usted eh, o qué se ve haciendo laboralmente, verdad? Entonces aquí la persona, si fuera entrevistador, me dice, mira, yo me veo haciendo tal y tal, tal, pero como era esto autoadministrado, entonces uno puede poner, mira, yo me veo con un segundo trabajo, me veo dando clases o me veo ya, digamos, trabajando en lo que estudié, ¿verdad? Entonces uno podría poner aquí una respuesta abierta. Entonces, esta está muy bien como pregunta abierta. Luego, esta es la pregunta que siento que hay que revisar un poco porque el hecho de que alguna pregunta tenga una acción de otros no la hace semiabierta, solamente, ¿verdad? Tiene que venir otros y nosotros escribir, porque semiabierta es que la persona, ya sea el entrevistador o, digamos, si es autoadministrada, yo escribe la opción de otra, ¿verdad? Hay veces que vienen una respuesta, por ejemplo, no sé, tipo de café, ¿verdad? Si lo vemos así, podría ser café rey, café 1820 y otro. Si viene así nada más, entonces eso sería una pregunta cerrada, porque el otro, a mí no me interesa indagar más sobre cuál es ese otro. Normalmente cuando hablamos de preguntas semiabiertas, el otro siempre dice o especifique o viene como una línea, ¿verdad? Donde uno puede poner esa especificación de lo adicional. Entonces, eso es algo que es importante, digamos, que lo contemplemos. En algún momento también habíamos hablado de que si se leen las respuestas o no se leen las respuestas. Vi que muchas personas, aunque no tuviera la opción de otro, tan siquiera contemplaban esa respuesta como que fuera correcta solo porque decía leer respuestas. Eso en realidad es una aclaración para verlo entre semiabierta y la abierta de registro cerrado, ¿verdad? Que normalmente lo que se tiende a trabajar o a utilizar son las preguntas semiabiertas y entonces eso es importante aclararlo. Y otra opción también, que también vi que algunos fallaron, fue en las preguntas de filtro. Las preguntas de filtro casi que nos ayudan a nosotros a entender que una parte de la población, ¿verdad? A la que estamos haciéndole la investigación, tal vez nos interesa, digamos, analizar y las personas que no cumplan con esa característica, en ese pedacito del cuestionario no nos interesa hacerle preguntas. Normalmente lo que vemos es algo como que dice pase, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, practica algún deporte al menos una vez a la semana. Si las personas me dicen que sí, yo le puedo seguir haciendo preguntas sobre la práctica de los deportes. Si me dice que no, entonces pase a otro conjunto de preguntas. Vi que algunos
bueno, pusieron aquí otras cosas, entonces eso es importante que lo tengamos claro. Luego, las preguntas cerradas dicotómicas, ¿estas trabaja usted actualmente? ¿Sí o no? Tenemos solo dos opciones, dicotómica siempre tiene que ver con dos opciones de respuesta. Y las cerradas múltiples es que tiene que ser de que solo me den ese tipo de opciones y solo lo que venga ahí es lo que yo voy a contestar, ¿verdad? No le voy a poner aquí, no pusieron tal otra, entonces poner algo adicional. Y hablamos de múltiple porque, digamos, no son dos opciones, sino que tenemos N cantidad de opciones. Entonces, por ejemplo, en cuál sede universitaria cursa su carrera, tendríamos todo este conjunto de opciones para poder contestar. Entonces, digamos, eso es en general la tarea y eso era como lo que uno esperaba de soluciones. Ahora, espérese para ver. Entiendo que por acá, aquí. Entonces, aquí hice como algunas preguntas, pero en realidad es casi que lo mismo, ¿verdad? ¿En qué estaban fallando? Yo tengo aquí también una lista. Fallaron en el tipo de investigación, algunas personas pusieron longitudinal y experimental cuando no lo era. Espero que con esta aclaración que hice ahorita, entonces queda un poco claro también. La unidad de estudio, vi que tuvieron algunos problemas, algunos nada más ponían la ciudadanía y no se limita a las personas de tanta edad, de Costa Rica, de cierta área, ¿verdad? Como lo vimos en clase, entonces ahí casi que en esas opciones eran que fallaba. Luego hubimos problemas en reconocer que era de intervalo y razón. Luego, bueno, eso es lo mismo. Luego, ves, algunos de los resultados que pusieron, no sé quién, ¿verdad? Pero alguna persona puso que una opción de intervalo era esta, ¿verdad? Eh, este, menos de un mes a un mes, ¿verdad? Primero, cuando uno va a aplicar o va a clasificar una variable, uno tiene que saber primero si es cuantitativa o cualitativa. Cuando uno ve que aquí vienen letras, ¿verdad? Menos de un mes, más de un mes, eso ya uno nos hace entender que son cualitativas, no cuantitativas. Entonces nunca podríamos obtener, digamos, una respuesta de intervalo para una variable que sea cualitativa, ¿verdad? Entonces esta me llamó mucho la atención que la pusieran ahí porque en realidad es, digamos, tiene un orden, ¿ves? Menos de un mes es menos que de un mes a 3 meses y es menos que de 3 a 6. Entonces esto en realidad es una variable ordinal. Y bueno, otras que tan siquiera, no sé, no tenían sentido de estar ahí, pero igual hago las aclaraciones del caso porque lo importante es que uno tome de esta primera evaluación algunas consideraciones que crean importantes. Y lo de las preguntas semiabiertas, fallaron porque ponían, por ejemplo, el sexo, pero el sexo no hacía un salto, por ejemplo, entonces no sé por qué contemplaban el sexo. Y las de filtro, que nunca, o sea, las opciones que se ponían ahí casi no eran de filtro, pero igual si quieren les puedo subir esta solución de tarea como para que la contemplen y a la hora de estudiar para el examen puedan considerarla. Igual, como les dije al inicio, cualquier duda que tengan sobre la tarea y sobre revisiones o alguna aclaración que necesiten, la podemos ver al final de la clase del día de hoy. Eso era lo que quería decir sobre la tarea. Ahora quería, y entonces las personas ya luego me pueden escribir, ¿verdad? Y entonces lo vemos después. Y también quería hablar sobre la clase asincrónica que tuvimos la semana pasada. Realmente revisé que habían 17 respuestas al día de hoy. Somos 29 personas, entonces faltan, digamos, bastantes de responder. Vi que leí las respuestas, me gustó mucho las respuestas de las personas que contestaron. Eso no es una actividad que sea evaluada, pero yo la voy a considerar dentro de mis evaluaciones, digamos, bueno, no dentro de mis evaluaciones, pero la voy a considerar como de interés, ¿verdad? Luego vimos bueno, eran dos preguntas en sí. Una era sobre cuestionario, las preguntas de cuestionario y las preguntas de investigación.
las de cuestionario tienden a ser concretas y medibles, como lo hemos visto, y en cambio las de investigación tienden a ser más amplias y es lo que casi que prioriza una investigación, que luego uno tiene que traducir esas necesidades a algo medible y concreto, que son estas preguntas del cuestionario. También vemos la diferencia entre validez y confiabilidad en este video de la UNED y vemos que la validez se obtiene cuando se mide realmente lo que uno quiere medir y la confiabilidad tiene que ver con el aplicar n veces esa misma cantidad, ese mismo instrumento y llegar a soluciones exactamente igual si la persona está en la misma condición. Es decir, si a mí me aplican un cuestionario y me lo vuelven a aplicar, lo lógico es que esa pregunta, ¿verdad? Si está bien diseñada, mida realmente lo que yo dije, ¿verdad? De la manera correcta y no que tal vez yo la entienda un día de una forma y el siguiente día la entienda de otra, ¿verdad? Porque estoy en la misma condición. Si ya yo estoy en otra condición, pues sí podrían cambiar sus opciones de respuesta. Pero muchas gracias entonces a todos los que respondieron a ese Padlet. Y ya podríamos entrar a la clase del día de hoy. Sí, dime, Joaquín. Profe, es que me acabo de fijar en eso del Padlet y vieras que se eliminó la mía, no sé por qué. Yo sí la leí, me pareció, pero Ah, ya, acaba de volver a aparecer. es que eso Literal acaba de volver a aparecer. O sea, no, yo creo que se no corre. estaba y literal acaba de aparecer así, de la No, nada. a mí me pareció que sí lo leí, pero muy bien, no temáis, pero muchas gracias también por estar ahí atento. Entonces, vamos a iniciar con la actividad del día de hoy. Y la actividad del día de hoy en realidad es cortita, digamos, la teoría. Ya le digo, la próxima semana vamos a empezar con frecuencias, que es algo muy lindo. Bueno, a mí me gusta mucho y quiero intentar también darles bastantes insumos para que puedan entender esta parte de Excel, porque sé que algunos le tienen un poco de temor a esta parte, pero voy a tratar de hacerles también manuales para que aprendan, digamos, a implementar bien Excel y que les sirva también para un futuro cuando ya no estemos digamos, en una clase, ¿verdad? Entonces, para eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver un poquitito de materia. Con esta materia que vamos a ver hoy, vamos a hacer esta actividad que ya les digo que va a valer como un quiz, como el segundo quiz. Y después, vamos a poner esto por acá. Listo. Entonces, bueno, hoy vamos a empezar la tesis número 3, que tiene que ver con la elaboración de datos estadísticos. Ya nos vamos a meter un poco más a el análisis de datos. Esta primera parte o la clase del día de hoy todavía no llega a ese punto, pero las próximas clases sí se van a poner más bonitas. Entonces, ¿qué tiene esta tercera tesis? La crítica y sus funciones, que tiene que ver con la codificación y el procesamiento. También necesidades de reducir datos. Ahorita vamos a ver por qué para nosotros es muy importante hacer frecuencias y todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy, porque es importante para una investigación y para llegar digamos, a una toma de decisión. Luego vamos a ver detalles sobre la construcción de estas distribuciones. Y vamos a aprender a hacer histogramas, polígonos de frecuencia y ojivas. Existen dos tipos de ojivas, más D y menos D. Deme un momento porque yo creo que puedo silenciar. Profe, disculpe, es que creo que tiene el micrófono apagado, Sí, entonces no lo escuchamos. sí, muy bien. Entonces, para continuar acá, ¿verdad? Entonces, ya que vamos a entrar más al tema de Excel,
tanto para la construcción de distribuciones como para ya ir implementando histogramas, polígonos y también otro gráfico que se llama ojiva, tanto a más D y menos D. Bueno, codificación y procesamiento. En realidad, cuando uno tiene preguntas abiertas o semiabiertas, y por eso es el orden que le hemos dado a la clase, ¿verdad? Y a las temáticas que vamos a ir viendo, uno necesita codificarlas, porque al ser abiertas, yo puedo contestar algo, Joaquín me puede contestar otra opción, Paola me puede contestar otra, ¿verdad? Entonces necesitamos como generar, digamos que algunos códigos. Existen dos formas de hacer esto y ahorita lo vamos a ver. Entonces, la codificación y procesamiento de datos. Esos cuestionarios, como tienen preguntas abiertas, existen dos formas de hacerlo. Ya sea a partir de pasos, que es lo que nosotros vamos a implementar como quiz el día de hoy. Entonces, se le dan unos lineamientos previos a uno para poder hacer esta codificación, o si ya existe un manual de codificación, ¿verdad? Entonces se hace a través de ese manual. Y ahorita vamos a ver en qué consiste. Por ejemplo, cuando tenemos, digamos que no tenemos un manual de codificación, entonces lo tenemos que hacer a partir de ciertos pasos. Entonces, ¿qué es como la lógica de una pregunta abierta? Vamos a tener una base de datos y vamos a tener la respuesta de cada persona en una línea, ¿verdad? Eso va a ser diferente a lo que contestaron cada uno de ustedes, entonces tenemos que categorizarlo en ciertas, digamos, clases o categorías, y después de eso, digamos, esos resultados sí los podemos, digamos que hacer al final distribuciones de frecuencias o hacer resúmenes de qué contestó las personas. Entonces, normalmente lo que hacemos es leer todas las preguntas abiertas. Es un trabajo muy arduo, hay que leer una por una, y entonces por eso cuando vemos las ventajas y desventajas de un tipo de pregunta, entonces teníamos que las abiertas tenían la desventaja de que el trabajo de procesamiento es más difícil, y esto es lo que ustedes van a conocer el día de hoy, ¿verdad? Luego, agrupar las respuestas por clases, es decir, yo tengo a alguien que me habla de trabajo, tengo a alguien que me habla de familia, ¿verdad? En esta pregunta, por ejemplo, de cómo se ve en 5 años, tengo a alguien que me habla de un proyecto nuevo, entonces todas las personas que me hablan sobre lo académico podría ponerlo en un grupo, todos los que me hablan sobre algo más tal vez personal o tal vez algo más familiar, ¿verdad? Tal vez con una familia, casados, ¿verdad? No sé cómo se verán en 5 años, pero esas podrían ser algunas opciones. Entonces esas serían las diferentes categorías que internamente, aunque yo lo diga, mira, yo me veo haciendo un proyecto económico o con el mejor trabajo del mundo, y otra persona me veo iniciando un trabajo, al final las respuestas, esas dos respuestas van hacia una misma categoría, que es, digamos que trabajando, ¿verdad? Otra opción es, bueno, le damos un nombre a esa categoría, es decir, después de decir, mira, alguien dijo que se ve haciendo un proyecto, otros dijeron que se ven trabajando, otros que están empezando a trabajar. Al final, todas esas opciones me llevan a mí a un común denominador que tenía que hacer o que es trabajo. Entonces, yo le podría poner 1 es igual a trabajo. Entonces, cuando yo codifique, voy a ponerle a todas las personas que indicaron algo relacionado con el trabajo, voy a poner un 1. Y esa es la asignación que vamos a hacer ahorita. Luego se le asigna un número a cada respuesta. Entonces ya con ese, digamos que esa codificación de N categorías, no sé si tenemos 5, una puede ser familia, otra puede ser trabajo, otra puede ser, no sé, como sueños, ¿verdad? No sé bien qué es lo que viene ahí, pero entonces podríamos poner a todas las personas que dijeron algo de trabajo un 1, a todas las que dijeron algo de familia un 2, y así sucesivamente. Ahorita lo vamos a ver bien en la base de datos. Y existen dos características muy importantes a la hora de hacer códigos. Tienen que ser categorías exhaustivas, es decir, toda la información queda clasificada, eso se les llama exhaustiva, y también tienen que ser mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo que yo puse en una categoría no puede ser o sea, no puede ser respuesta tanto en una categoría como en otra, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo digo, me veo no sé, iniciando en lo que estudié,
o si me veo trabajando, esas dos, digamos, no va a tener, digamos, una de ellas no va a tener un 2 y la otra no va a tener un 1, porque en realidad las dos se refieren a trabajo. Entonces, solo puede estar clasificada en un tipo de categoría, ¿verdad? Si yo dijera, me veo trabajando y además con familia, entonces ahí ya lo que me está dando es dos opciones de respuesta. Entonces se le puede poner dos códigos, pero es diferente a que yo clasifique el estar trabajando en dos categorías diferentes, ¿verdad? Eso es diferente. Entonces a eso le llamamos mutuamente excluyentes. Solo puede estar en una de las categorías que nosotros, digamos que delimitamos con esas agrupaciones o la lectura de las respuestas. Ahora, ¿cuándo aplicar este tipo de codificación? Bueno, lo aplicamos cuando tenemos casi que respuestas semiabiertas o cuando tenemos, bueno, preguntas semiabiertas y por ende respuestas abiertas, ¿verdad? Y cuando tenemos preguntas totalmente abiertas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta es una pregunta del censo y ¿por qué no buscó trabajo en las últimas 4 semanas? Hay esto se le llamamos semiabierta porque aparte de decir otras, viene la línea, ¿verdad? Que nos permite escribir otra opción de respuesta, aunque aquí viniera otra, si no viene especifique, ¿verdad? Entonces eso sería una cerrada múltiple. Pero acá tenemos la opción de otras y además especifique, entonces el entrevistado puede contestar algo más amplio y el entrevistador puede entonces estar escribiendo aquí alguna otra opción. Entonces vamos a tener que utilizar esta codificación tanto cuando tenemos preguntas semiabiertas o cuando tenemos preguntas abiertas. Cuando uno habla de ocupación, ya existe como un catálogo de cómo clasificar estas ocupaciones, entonces uno podría utilizar esos manuales ya preestablecidos, pero cuando las preguntas son abiertas y no existe una clasificación, es que utilizamos la técnica que acabamos de ver acá, ¿verdad? Leer todas las preguntas, agruparlas por categorías, ponerle un nombre a la categoría y por último asignarle un número a esa respuesta. Entonces, cuando sí existen algunos sistemas de codificación, entonces nosotros no vamos a inventar un conjunto de categorías, sino que vamos a trabajar con esas categorías ya existentes. A nivel, digamos, nacional, existen varias codificaciones e internacional también, varias codificaciones ya establecidas y ya existentes, entonces digamos que el INEC y algunas instituciones, ¿verdad?, que hacen diferentes tipos de encuestas, utilizan esa clasificación ya internacional. Por ejemplo, cuando uno habla de provincia, cantón y distrito, uno sabe que hay 82 cantones actualmente, cada cantón tiene su propio número, entonces digamos, si usted habla de, no sé, de Cañas, si habla de San José, si habla de algún lugar de Cartago, ¿verdad? Algún cantón de Cartago, entonces ya existe una codificación y no es como que a nosotros, todas las personas que dijeron Cañas, vamos a ponerle 7 porque nos gusta, no, sino que se va a utilizar la codificación ya existente. Luego existen también clasificaciones de ocupaciones. Existe todo un catálogo para clasificar el código de un estadístico, el código de un enfermero, el código de un ontólogo. Ya existe todo un manual de codificación. Luego, también yo creo que ustedes lo pueden conocer, existe un manual de clasificación internacional de enfermedades que también para poder asignar cierta enfermedad, entonces van a ese manual y entonces pueden decir, mira, no sé, dolores de cabeza, no sé, diarrea, epilepsia, todas esas enfermedades ya tienen un código y entonces las personas ya la conocen y ese sería el código que se debe utilizar. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de codificaciones de profesionales, uno tiene acá, aquí dice médicos. Entonces, digamos que internacionalmente o nacionalmente también, uno conoce que a los médicos se van a clasificar con el 221. Así se le llama a los médicos, pero los médicos existen en cantidad de opciones de médicos, ¿verdad? Entonces, si hablamos de médico general, entonces vemos que se le va a poner un dígito más, es decir, 221 y digamos el código 1 lo que indica son médicos generales, el código 2 más bien lo que habla es siempre son médicos, pero ahora son médicos especialistas, entonces se identifica con un otro subíndice, ¿verdad? A nivel de profesionales, otros profesionales de la salud,
se identifica con el código 226. Y vemos que aquí viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esta codificación vienen otras codificaciones que son las siguientes. Es decir, si usted quiere hablar de un dentista, entonces si alguien me pone, mira, mi ocupación es dentista, entonces uno puede traducir esa ocupación de esa persona como el código 2261. ¿Por qué? Porque existe todo un manual que nos indica, mira, toda la gente que trabaja en otras profesiones de la salud tiene el código 226 y se le va a ir añadiendo. Si son farmacéuticos, entonces tiene el código 2 dentro de esta categoría, entonces tendría el 2262 y así sucesivamente para cada uno de los especialistas, ¿verdad? Entonces aquí no es como que uno va a inventar la codificación, sino que ya existe y por ende entonces se aplica la codificación existente. Luego, dice que existen codificaciones internacionales de enfermedades. Imagino que esto lo conocen la mayoría de ustedes, ¿verdad? Aquí hay todo un manual. Uno puede acceder a manuales directamente, inclusive en el INEC existe un conjunto de manuales donde uno puede contemplar, digamos, ciertas codificaciones y hacer sus trabajos a partir de esos. Tiene, digamos, esto se ha convertido en como la manera estándar para hacer para poder codificar enfermedades del área, sobre todo epidemiológica, ¿verdad? Y digamos, si ustedes acceden a este link que está acá, pueden llegar al SHU-10 y ahí ver las diferentes clasificaciones que se dan por enfermedades. Pero entonces ya existen códigos existentes para ver el tipo de enfermedad. Algún ejemplo que viene ahí, por ejemplo, podría ser anemias, y ves que aquí dice D50 y tiene la misma lógica que vimos anteriormente. Hay como un gran código y internamente hay subcódigos que nos van a dar como especificaciones de los tipos de anemias que hay dentro de la gran categoría anemias por deficiencia de hierro, ¿verdad? Entonces uno puede ver, mira, el punto 0 entonces tiene que ver con este tipo de anemia, el punto 1 son, que no sé qué será, pero ustedes sí, me imagino, otras anemias por deficiencia de hierro y anemias por deficiencia de hierro sin otras especificaciones. Y ahí entonces los médicos, enfermeros y todas las personas del área de salud tienen esta codificación y pueden entender. Entonces, si yo les pregunto por alguna enfermedad, podrían traducirlo a este tipo de codificación. En el INEC existen manuales cuando, bueno, el INEC tiene que ver mucho con el área de toma de decisiones y se utiliza mucho a nivel de, digamos, del Estado, ¿verdad? Para que tomen decisiones que sean congruentes que estén, digamos, que bien focalizadas. Entonces tiene que ver mucho con el desempleo, con la pobreza, con las empresas, ¿verdad? Con todo aquello social que nos atañe a toda la población, ¿verdad? Entonces, en el INEC se pueden encontrar algunos manuales oficiales, tanto de clasificaciones de ocupaciones. Entonces uno puede entrar al CEN, que está acá, uno busca el Sistema de Estadística Nacional y ahí puede entrar a buscar la clasificación de las ocupaciones y también hacer clasificaciones de actividades económicas. Entonces, mira, cómo se clasifica en Costa Rica, no sé, un estadístico, entonces uno puede ir ahí, o una persona que, no sé, que limpia, entonces uno ve ahí y puede utilizar entonces el código específico, inclusive el INEC hace talleres para mostrarle a la gente cómo utilizar este tipo de clasificación. Y en realidad, básicamente, lo que vamos a hacer es, nosotros nos encontramos ahorita con una pregunta abierta del cuestionario que todos, la mayoría de ustedes hicieron al inicio de la clase, y la idea es que codifiquemos una pregunta de este cuestionario. ¿Para qué? Para tener como todos esos aprendizajes que uno debería tener a la hora de aplicar un tipo de investigación. Si en un futuro van a hacer una pregunta abierta, entender qué implica ese tipo de preguntas, cómo, ¿verdad? Cómo operacionalizarla. Y para eso entonces voy a enseñarles lo siguiente. Tenemos una hoja que se llama actividad de codificación. Ahorita vamos a ver esa. Y antes de eso,
Voy a enseñarles qué es una base de datos, ¿verdad? Voy a cerrar esto de acá. Cuando ustedes contestaron, ¿verdad? Al inicio de la clase, bueno, del curso, contestaron un cuestionario. Al final, ese cuestionario se hizo en línea y nos da como resultado una base de datos. Esto es una base de datos. Aquí tenemos, por ejemplo, cada una de las personas que contestó, que obviamente no se va a poner el nombre de la persona que contestó, para eso se llama confidencialidad. Entonces, nada más se le pone un número, se sabe que la persona 1 es un hombre, que tiene tal cantidad de edad, y estas son como el conjunto de características, ¿verdad? Que se traducen en una variable. Al final esto lo vamos a ver como una variable, que se le fueron preguntando a las personas del cuestionario, ¿verdad? Entonces, aquí está la respuesta de todos ustedes, ¿verdad? De todas las personas que participaron en este cuestionario. Si yo le doy control shift hacia abajo, al final, entonces participaron 481 personas. Esas son todas las que participaron en llenar este cuestionario. Y vamos a irnos a la pregunta, que era sobre los 5 años, ¿cómo se ve usted? Creo que está aquí al final. ¿Ves? Aquí lo que dice es dónde se ve, perdón, dónde se ve usted, o qué se ve haciendo laboralmente de aquí a 5 años, ¿verdad? Entonces, esa es una pregunta que, bueno, algunos no respondieron, por ejemplo. Otros pusieron combinando mi carrera de odontología, otros dieron aún en la U, ¿verdad? En el último año, seguro haciendo cálculos de cuánto podrían durar. Y cada una de estas preguntas, ¿verdad? Están abiertas. Entonces, la idea es que las codifiquemos, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, en realidad, esta es la base de datos, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo hice aquí sus grupos, ¿verdad? Porque no van a hacer las 481. Entonces, creo que cada una de estas, vamos a ver, cada una de estas tiene como alrededor de 70 preguntas, me parece, control shift hacia abajo, 72. Entonces, la idea que, ¿verdad? O la lógica que uno utiliza para codificar, realmente se usan como las primeras, bueno, eso es importante. Cuando uno va a codificar una pregunta, uno lo que hace es lo siguiente. Esta es la pregunta, digamos, tal cual. Aquí tenemos las 482 preguntas. Sin embargo, algunas personas no contestaron, ¿verdad? Entonces aquí tenemos solo 432 respuestas. Vamos a codificar solo aquellas que tienen respuesta. Yo aleatoricé digamos que las respuestas de las personas, y uno tiene que mantener, eso sí, el ID de cada persona para luego pegársela a la base de datos. Y naturalmente lo que se hace es seleccionar las primeras 50, digamos que respuestas, y a partir de esas 50 respuestas se crea los códigos de clasificación, que son los que vamos a utilizar para clasificar un montón bueno, toda la variable en sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos aquí hasta 6 grupos, ¿verdad? Construidos. Ahorita los formo por Zoom, ¿verdad? En realidad, la clase de hoy va a llegar, o sea, va a llegar hasta aquí en teoría, pero ustedes pueden trabajar en esta clasificación en cada uno de los grupos, ¿verdad? Después del receso, podemos empezar a hacer esta clasificación. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de unas preguntas aquí, no tantas, pero sí algunas. Entonces, trabajando en un lugar, trabajo no fijo. Entonces, digamos que yo piense que esto puede ser algo como trabajo, ¿verdad? Algo así. Ahora, ¿qué dice esta persona? Me veo brindando mi servicio como profesional, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Eso puede ser traducido también como trabajo, ¿verdad? Porque si va a brindar el servicio como profesional para ayudarle a las personas con mi conocimiento. Al final, todo eso se ve como que se ve trabajando, ¿verdad? También. Entonces, digamos, yo lo que les estoy pidiendo es que ustedes revisen las preguntas, ¿verdad? La idea es seguir lo que vimos acá. En grupos van a leer las preguntas, van a agruparlas, ¿verdad? Una acción es poner trabajo, trabajo, otra acción puede ser que en esta, y también crear más en una empresa, o sea, podría que hayan 2 códigos, es decir, algo de trabajo y algo de familia.
Entonces la puedo poner ahí. Pueden ser que existan más de 2 códigos, inclusive 3. Si hay más de 3, ya no, digamos, no siempre se utilizan más de 3 códigos, porque en realidad se utilizan las 3 primeras respuestas que da la persona. Naturalmente tienen que ser entre 1 y 3. Entonces uno elige las principales que dice, si dice 1, 2, 3, 4, hasta 20, entonces elige las 3 primeras opciones que da la persona, y eso lo tienen que hacer para cada grupo, digamos, para todas las preguntas. La idea es ponerle un código, es decir, luego van a poner 1, le vamos a llamar a todas las personas que dijeron tienen que ver con trabajo. Ustedes van a inventarlo, ¿verdad? Luego 2, no sé si hay algo familiar, ¿verdad? Entonces podría ser familia. Entonces, cada vez que las personas hablan algo, bueno, esto se ve trabajando, es trabajo, me veo concursando en mi campo clínico para obtener un buen título. Entonces aquí apenas es concurso, ¿verdad? Buscando trabajo es esto, ¿verdad? Entonces aquí entonces podríamos poner 3 es igual a buscar trabajo o buscando. Entonces al final nosotros recodificamos todas las preguntas, ¿verdad? Ya sea un código o en 2 códigos, y vamos a hacer entonces un listado de las codificaciones y de una clasificación de todas ellas. Entonces este tendría código 1, este tendría código 1 también, y no sé qué, y si alguno hablara de familia, entonces pondríamos 1 y también 2, ¿verdad? O si solo habla de familia, solo 2, y si alguien dice eso de que estaba buscando trabajo, entonces a esta persona le ponemos 3, ¿verdad? Primero se llena esta columna, si tienen más de 2 opciones la misma persona, entonces se llena hacia acá. Y básicamente eso es lo que se necesita. Entonces vemos que aquí está dentro de la actividad. La idea es dividirnos en grupos. Después de eso se divide el listado en sus muestras. Ya están, digamos, ahorita que haga los grupos aleatorios. Entonces cada uno de ustedes, bueno, en grupo van a tomar la hoja de Excel que tiene que ver con su número de grupos. Luego revisar la N cantidad de preguntas. Alrededor son como entre 70, 72. A algunos les tocó un poquito más que a otros. Luego identificar cuál fue el objetivo de la pregunta, ¿verdad? El objetivo de esta pregunta que acabamos de hacer, y clasificar las N preguntas que le correspondieron. Después de eso, entonces, lo que me interesa, ¿verdad? Después del receso, es que nos agrupemos, empecemos a trabajar en eso, y deben presentar entonces un Excel por grupo que tenga en una hoja pueden poner, o en la misma hoja, pero que venga los códigos, como les acabo de decir, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Ustedes me van a decir, si para ustedes 2 fue, no sé, era familia, y, ¿verdad? Eso lo plantean en el grupo. Entonces, pero tiene que venir uno, para nosotros son temas familiares, otros son sueños, otros tienen que ver con búsqueda de trabajo, otras ya se ven trabajando. Entonces ustedes ponen la cantidad de categorías, también no sean, o sea, uno usa un conjunto de categorías, pero nunca abarca más de 15, ¿verdad? Puede ser como entre 5 y 15 serían suficientes, ¿verdad? Inclusive pueden tener 7 categorías, ¿verdad? Ahí lo van a ir viendo. Y depende también de las opciones de respuesta que cada uno de ustedes tenga. Y también tiene que venir el nombre y el carnet de las personas que componen el grupo, para yo saber, mira, María, Juan, no sé, Joaquín, Valeria, y no sé, 3 personas más o 2 personas más conforman este grupo, y entonces tiene que venir, ojalá, un Excel con las codificaciones, con el nombre, con el carnet y con la clasificación de las N preguntas según ese código. Quería presentarles algo que se utiliza, no es tan común de usar, pero sí se utiliza mucho, se llama análisis de texto. Entonces, es otra forma de poder traducir algo abierto a una forma más sencilla de ver, digamos, algún tipo de resultado. Creo que aquí lo puse. Vamos a ver. Creo que está aquí más bien. Es que no veo la parte de abajo. Ajá. Bueno, entonces esto ahorita lo dividimos. Y ahorita donde está la base, esta base, para que vean algo. Ajá.
Entonces, digamos que tuviéramos esas preguntas, ya yo las clasifiqué como opción 1, opción 2, opción 3, luego entonces le voy a poner concluir estudios, tal vez es código, no sé, voy a poner aquí, código 1. Esto es algo que voy a habilitar, que yo estoy haciendo acá, pero ustedes pueden poner el código que ustedes quieran, ¿verdad? Importante es que me lo ponga ahí. Entonces, concluir estudios. Otros ponen trabajando. Y otros ponen, no sé, algo de familia. Entonces, para mí, estos son los códigos. Entonces, luego le voy a dar hasta 3 opciones máximo. Entonces, digamos, yo clasificaría esto combinando mi carrera odontológica. Entonces, para mí es concluir estudios. Le pongo 1. Se le puede poner, no sé, me veo estudiando en plan de estudios. No obstante, también para ver qué se ve. También me gustaría trabajar de manera parcial y continuar mis estudios. Entonces él se ve concluyendo primero una carrera, luego retomando un trabajo. Entonces para mí trabajo era 2, entonces le pongo 2. Concluir estudios era 1 y también nueva carrera. Más bien podría poner aquí, no sé, nueva carrera. ¿Verdad? Luego tal vez uno dice, mira, concluir estudios y trabajar podría ser solo una categoría y podría unir esta con esta, ¿verdad? Pero son cosas que ustedes van a ir desarrollando cuando vayan clasificando cada una de ellas. Pero lo que les quería contar es que existe esto, ¿verdad? Que es otra forma. Voy a hacer aquí. Voy a dejar aquí como las grandes ideas. Existe algo que se llama, se llama análisis de texto o también lo podemos entender como nube de palabras, pero se utiliza mucho. Este es vamos a poner aquí algunos ejemplos. Entonces vamos a copiar esto. En realidad yo no clasifiqué todo, pero aquí solamente es para tener una idea. Voy a poner que este sea estudiando. Entonces digamos, si tuviéramos estas opciones, al final uno los puede poner esto en investigaciones. Se usa mucho. Y podemos hacer lo siguiente. Podríamos pagar aquí las diferentes categorías que tuvimos y entonces pedir que nos haga una nube de puntos de palabras. Aquí la idea es que entre más frecuente sea una palabra, entonces la respuesta se tiende a ver un poco más grande. Entonces a uno nos permite identificar, mira, vamos a darle a aplicar. Vamos a ver. ¿Ves? Se ven trabajando. Uno puede ponerle aquí. Es que esto tiene fondos también. Temas, no le puedo poner un tema ahí diferente. Entonces, ¿verdad? Esto igual uno lo puede poner también, hay formas, existen formas que no son, digamos que de artículos, entonces uno tiende a hacer algo un poco más serio, aquí le baja como el tamaño. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las personas hablan sobre aspiraciones, también hablan sobre trabajo, sobre estudiar, ¿verdad? Entonces esto visualmente, pocas personas hablan sobre cosas personales. Eso lo dice con un conjunto de variables, ¿verdad? Al final uno podría meter todas las respuestas que ponen las personas y llegar a una nube de puntos. Entonces lo que nos dice es que la mayoría de gente se ve estudiando en 5 años y también trabajando. Se utiliza mucho en partes sobre todo como sociales y también podrían utilizarlos ustedes para algún tipo de investigación porque es muy intuitivo, nos permite identificar, mira, algún tema de interés, tal vez fue, digamos, si ustedes quieren ver algún tema no sé, algunos factores, ¿verdad? De riesgo, entonces uno podría ver, la mayoría de gente habla de dolor de cabeza, entonces tal vez la palabra se ve un poco más grande, pero esto en realidad es algo adicional que les doy y existe, digamos, esta forma de hacerlo. Ustedes pueden aquí travesear, si quiere uno puede ver el listado de palabras y ves que le dice cuántas veces se repite la misma categoría, ¿verdad? Trabajando se repite 6 veces, mientras que concluir estudios es porque en realidad es una variable compuesta, uno podría dejar solamente estudiando, estudios, aspiraciones y personas, ¿verdad? Entonces eso nos permite también identificar que obviamente trabajando se ve más grande porque era el que tenía más, digamos, número de respuestas con esa misma pregunta. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta sobre el ejercicio que tenemos que hacer, aparte de los grupos, ¿verdad? Que ahorita los hago, pero si tienen alguna pregunta, este es el momento.
Profe, eso de, profe, eso de word clouds, digamos, lo que él toma son la cantidad de veces que se repite una palabra. Sí, entonces va a estar más grande aquella que, digamos, este es un ejemplo, va a estar más grande aquella que tiene mayor número de repeticiones. Entonces ahí uno lo podía ver, ¿verdad? Que cuando yo le digo, bueno, lístemelas, trabajando, tiene 6 personas, dijeron que se veían, bueno, en ese grupito que yo seleccioné, ¿verdad? Uno puede aquí ponerle, ya cuando ustedes tengan la clasificación, eso no es parte de la asignación, pero si ya la tienen clasificada, podrían considerarlo, pegar aquí las 70 que les correspondió y entonces va a venir más grande o más pequeño una palabra que otra. Eso se usa mucho cuando uno quiere analizar textos. Yo lo utilizo, pero lo programo y tal vez quiero ver un discurso de algún presidente y quiero saber cuál era su, digamos, sus temas más tocados. Entonces tal vez hablaba mucho del desempleo o de cambiar, ¿verdad? Entonces tal vez eso le dice a uno, mira, el discurso de esta persona iba por ahí, o cuando yo necesito analizar varios textos, entonces lo que subo son textos a un programa, a otro programa, pero este es un programa muy sencillo de utilizar y entonces, por ejemplo, quería saber qué era urbano y qué era rural y qué hablaban de las teorías, ¿verdad? Entonces decían qué tenía que ver con campo, qué tenía que ver, entonces salían, como se repetían mucho esas palabras, entonces salían muchas veces esas palabras y uno puede limitarle los artículos, se los puede quitar también y entonces puede quedar algo muy claro y saber, mira, esta persona se inclinaba por ese lado, sirve para análisis de texto como de artículos o para analizar preguntas abiertas como este caso, ya pero con opción traducida, es decir, con opción categorizada y no con esta porque si no van a salir mucho me o mi carrera y de, ¿verdad? Porque se repite mucho, uno tiene que sintetizarla a algo así. Pero igual esto es algo extra por si les puede servir en algún momento. Igual yo los invito a utilizar, digamos, si es para artículos, porque se utilizan artículos también, ustedes pueden decir, bueno, se revisó esta literatura, copianla, uno puede copiar algún texto de un TXT y poderlo subir ahí, también le hace la nube de palabras, entonces podría decir que tal vez esta investigación se basaba más en, no sé, en metodologías de no sé, algo de su área, ¿verdad? Y entonces es bueno porque le permite a uno identificar, mira, la palabra que más se repite es, en el ejemplo de ahorita, esta pregunta abierta hablaba mucho de aspiraciones, de trabajo, entonces uno los ve como pensando en un futuro bueno, ¿verdad? Entonces es bueno esta parte. No sé si hay alguna duda con la actividad de ahorita. Y en realidad yo creo que con esto podríamos terminar la clase, ¿verdad? O sea, podemos ir a receso, yo me puedo quedar aquí por si tienen alguna duda, pero la idea es que trabajemos en esa clasificación, pero quisiera que todos estén, digamos, claro de la actividad que vamos a desarrollar. Profe, yo sí tengo una duda. Sí, Digamos, en la parte de eso del Excel, ¿lo podría dime. abrir un toquecito, por favor? Sí, claro. En el del... Ah, bueno, es que no sé si era ese o el otro. Bueno, en este, ajá, en este. Digamos, Ajá, ahí donde dice COD 1, COD 2 y COD 3, ¿verdad? Usted ajá. dijo que en el código uno iría como el principal, por decirlo así. Por Sí, no, ejemplo, ajá, esto yo lo trabajando en puse, algún lugar, sí, sí, digamos, trabajando en un lugar, sí, trabajo, digamos, sería el uno ahí. ajá, digamos que uno. Pero Digamos, también podría ir el, ajá, ustedes fueron uno y trabajo, ¿verdad? Aquí. ajá, Entonces, exactamente, aquí ustedes pusieron uno. ajá. Ajá. Sí, Pero digamos, después hubo una en la que usted puso el uno, pero también puso el 2 ajá. seguido. Como aquí Entonces, eso eso es era una lo que, pregunta abierta, ¿verdad? Entonces puede ser que una persona me conteste solo una cosa o me conteste dos cosas o me conteste inclusive tres cosas. Entonces vamos a clasificar como máximo por persona tres cosas. Es decir, si ella me dijo, no, vamos a buscar esta, creo que fue, ¿verdad? Me veo brindando mi servicio. No, eso sigue siendo trabajo. Bueno, es que en la pasada sí se veía, pero digamos, sí, bueno, aquí maestría y empezando una vida laboral. Pues, por ejemplo, esta persona. Entonces yo le pongo, aquí hay dos respuestas, ¿verdad? Se ve sacando mi maestría, que quiere decir que puede ser estudiando, ¿verdad? Y empezando la vida, bueno, perdón, estudiando, digamos que sea dos, y también se ve empezando una vida laboral, entonces es uno. Pongamos aquí que dos tiene que ver con
estudio. Entonces, Ok, digamos, ok. así se podría llenar. Obviamente, ella no se le va a poner un tercer código porque ya no aplicó. Habrán algunas personas que solo tendrán un código, otras tendrán 2 o inclusive otras tendrán 3, pero no más de 3 códigos por persona. Ok, listo, ya, comprendí. Listo, perfecto. Muy bien, entonces, bueno, entonces me van a dar esta codificación, ¿verdad? De código 1, 2, 3 y qué pusieron, y también ya aquí clasificado cada uno, eso por grupo. Me dan sus nombres y carnet que contemplan el grupo, se entrega como máximo hasta el próximo jueves. Igual ahí vemos cómo les va yendo, si necesitan un poquito de tiempo más, entonces me indican. Y quiero que al final, en realidad, hacerles algunas preguntas de qué problemas tuvieron, de qué capacidades cree que se tiene que hacer y sobre todo entender, ¿verdad? La ventaja y desventaja de hacer una pregunta abierta o cerrada, porque esto ustedes se tendrían que enfrentar en una investigación que ustedes quieran hacer si hacen preguntas abiertas, ¿verdad? Pero esa es como la lógica. Normalmente uno lee la pregunta, normalmente leemos las primeros 50 preguntas, con esa conformamos los códigos y a partir de esos códigos se clasifican las posteriores, ¿verdad? No es como que uno va a irse una por una. Bueno, sí, al final para clasificarlas sí se va a ver, pero para crear el conjunto de códigos se usan como las 50 preguntas seleccionadas aleatorias. Uno elige 50, con esas construye los códigos y luego se va a la base de datos y empieza a clasificar una por una. Ustedes no van a ir a la base de datos, solo van a clasificar los 70 que le corresponde a cada grupo. Pero listo, eso sería, pero no sé si queda claro. Y al final, entonces, yo les pongo la nota con relación al Excel, pero igual eso casi que es un ejercicio como vivencial, ¿verdad? Como para que entiendan la dinámica y yo pienso que lo más seguro es que todos van a tener correcta esa parte y por ende van a tener un quiz bueno, digamos. Obviamente hay algunas personas que faltan y algunos me dijeron que tenían problemas de conexión. Entonces lo que estaba pensando era hacer ahorita 5 grupos. Yo tengo aquí 6 grupos, pero para aquellas personas que tienen algún problema de conexión ahorita y puedan ver este video, ¿verdad? Entonces asignarles el grupo 6 a todos aquellos que no vinieron por alguna razón o tienen problemas de conexión que ya me indicaron algunos. Entonces no tocar el grupo 6 y clasificarlos a ustedes en 5 grupos. Entonces, eso sería y bueno, ustedes pueden ver si se quieren ir a receso, si se quieren ir ahorita, ¿verdad? Y ustedes entre ustedes cuando vean la agrupación que tenemos, no sé, se toman sus contactos y se agrupan a elaborarlo. Yo les diría que pueden hacerlo ahorita, ¿verdad? Porque estamos en horas de clase, podemos ir a receso y luego vuelven a hacerlo y eso sería como por el día de hoy. Entonces, puedo montar acá, porque aquí me dice, puedo crear el grupo, se supone. Entonces podría hacer los grupos aleatorios y a partir de ahí entonces trabajar en esta dinámica. Creo que no hay más dudas de la asignación. ¿No? ¿Hay alguna otra duda? Si no, entonces iniciamos con eso. No, profe, todo bien. Listo, entonces pues voy a dejar de grabar acá porque yo creo que lo que viene ya es como